Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 5 días después de tratar de localizar al enano, Dan estaba de muy mal humor. No entendía por qué parecía que el propósito de todos en este mundo era arruinar sus planes. La reina zorra andaba recta como una tabla, sin acercarse a su hermano. A pesar de que le habían prometido que si intentaba darle una paliza de Dan terminaría sin cabeza, seguía persiguiéndolo y esperando a que estuviera sin sus guardias. Al parecer, no creía que el rey putero y la lechuga blanda fueran capaces de matarlo. Dan tenía la misma opinión, pero el hermano idiota de los Lannister no le preocupaba tanto. Lo que le preocupaba era que se mantuviera lejos de su hermana, pues si no podía denunciarlos, perdería la oportunidad de terminar con la mayor amenaza para él en Desembarco del Rey. Si Dan lograba deshacerse de la reina y de su padre antes de llegar a Desembarco, sería el fin del juego para él. Los demás jugadores caerían como moscas, y por fin podría largarse a ese reino de locos. Dan suspiró. Por muchos planes que hiciera, no tenía el poder de obligar a la gente a hacer lo que él quería. En cuanto al otro, si ese enano necio no quería colaborar, entonces ambos perderían su oportunidad. Era mejor agarrar lo que ya tenía en las manos. Por todo esto, después de desayunar, Dan caminó al patio y observó la multitud que se había formado. Sirvientes y curiosos. Dan había pasado 5 días trabajando en esto, y el maestre Luin había madrugado para tener todo listo. Aunque la mayoría de la gente allí no entendía qué pretendían ir viendo serrín del aserradero, como el maestre Luin estaba presente, todos se habían apostado para el chisme. Al llegar Dan, todos le abrieron paso. Vio cómo ya estaban separando la masa de celulosa de las astillas, y 2 fornidos artesanos empezaban a aplastarla para secarla, usando rodillos. Dan sabía que esto sería más sencillo con 2 rodillos estáticos, pero esto era solo una prueba, y la cantidad de celulosa apenas alcanzaría para un pliego de 1 metro cuadrado. Se limitó a observar mientras el maestre Luin daba órdenes para extender la masa y le añadía algunos polvos para aumentar su consistencia. Mientras la hoja de papel tomaba forma, más curiosos se acercaron. Entre ellos, los nobles que acompañaban al rey o estaban de visita en Invernalia para ver o rendir tributo. Y para terminar de darle forma y secar el papel al fuego, se necesitó un esfuerzo más, pero al final, la obra estuvo lista. El papel estaba algo amarillento, pero más blanco que un pergamino, y también 100 veces más fácil de producir. Dan se acercó para comprobar el resultado junto al maestre Luin, cuando los artesanos sacaron el papel de la plancha de secado al lado del fuego. Dan comprobó su resistencia y tenacidad en primer lugar. Luego tomó un carbón del fuego y escribió sobre el papel. Todo estaba bien. El maestre Luin y ella habían probado con pequeñas hojas y establecido los aditamentos a usar, por lo que el papel tenía buena consistencia. Pero Dan frunció el ceño. El papel no parecía una hoja de carta, sino una cartulina. Eso era un enorme desperdicio de materiales. Sin embargo, considerando que la masa había sido aplastada a mano, el resultado era mejor de lo esperado. El trabajo original del maestre Luiniel solo podía llamarse cartón. La gente, que no sabía qué habían hecho, al verlos escribir con carbón sobre el papel, empezó a entender para qué serviría ese invento, y comenzaron a susurrar entre ellos. Ned miró las hojas delante de él. Al parecer solo habían hecho 3. 1 para pruebas, y 2 para el rey y para él. Mi señor, este es el mayor avance de la humanidad en cuanto a educación y cultura, explicó el maestre Luin, mientras Ned seguía mirando el llamado papel. Pero, en realidad, seguía sin ver por qué esto era un avance trascendental. Maestre Luin, según dice, este papel es muy vulnerable al agua, y su resistencia no puede compararse a los pergaminos de cuero, dijo Ned. Mi señor, eso es cierto, pero también es cierto que el papel es más fácil de producir. Sus materiales pueden ser incluso juncos que crecen con las hierbas, y su durabilidad es aceptable. Con el cuidado adecuado, un libro de papel podría durar decenas de años. Y la facilidad de obtención del material podría hacer posible crear miles de ejemplares del mismo libro, lo que llevaría la educación y la cultura a su mayor auge en todo el mundo, explicó el maestre Luin. Al escuchar la palabra miles de libros, Ned al fin entendió el alcance de este descubrimiento para el mundo. Pero también sintió temor, al pensar en el autor detrás de este avance. El niño que su propia esposa consideraba una criatura sobrenatural, y que había sido el origen de muchos de los dolores de cabeza recientes de Ned.
Dan, a quien Ned ya no consideraba un niño inteligente como decía su esposa y no, el conocimiento de Dan no podía provenir de ningún libro. Ned lo sabía, porque él mismo lo había comprobado. Tu supuesto bastardo, pensó Ned, sin poder evitar tensarse. Si Dan revelaba ese secreto, la sangre podría correr en Invernalia. Y, por desgracia, Ned tenía el terrible presentimiento de que ese no era el único secreto que ese niño sabía. A diferencia del maestre y de toda Invernalia, Ned había visto el verdadero rostro de Dan. Dan era despiadado, cruel, egoísta, y Ned diría que incluso malvado e indolente. Al niño no le importaba a nadie en Invernalia, solo él mismo. Y había estado dispuesto a huir sin mirar atrás, con tal de salvarse a sí mismo, sin que nada más le importara. Ned solo se había enterado de ello porque los planes de huida de Dan terminaron mal, cuando la reina amenazó con hacerlo su pupilo. Y siendo esta una traidora que Dan creía que pronto sería expuesta, el futuro de Dan solo podía ser oscuro. Como Ned sabía que la personalidad de Dan era retorcida, y que no actuaba más que por su propio beneficio, no podía evitar preguntarse qué quería lograr Dan al darles ese regalo. El maestre Luin proponía darle un reconocimiento público a Dan por su invento, e incluso quería que el rey estuviera presente. En otras circunstancias, Ned estaría de acuerdo, pues comprendía el alcance de lo que el maestre Luin le había explicado. Pero en este caso, no quería que Dan tuviese acceso al rey ni a nadie más. No quería que la influencia del niño creciera, porque estaba seguro de que eso no sería un beneficio para ellos. Dan estaba planeando algo, Ned lo presentía. Maestre Luin, lo pensaré, dijo Ned. El maestre Luin lo miró sin entender, pero el tono de Ned era definitivo, así que, mostrando una gran contrariedad en su expresión, el maestre asintió. Un día después de que el invento fuera registrado, y el maestre Luin planeara levantar una fábrica de papel que seguramente daría unas cuantas monedas de oro a los Stark, Dan sonreía mientras almorzaba. Hacía apenas una hora, el maestre Luin le había informado que el Lord Lechuga se había negado a reconocer sus logros. No lo dijo con esas palabras, pero al final eso era lo que significaba. Dan estaba molesto porque Tyrion Lannister había arruinado su plan contra Tywin, negándose a ser usado como asesino infiltrado. Pero a la vez, le divertía el intento de ese Lord Lechuga por negarse a hacer lo que él quería. Ese Lord creía que podía plantarle cara de Dan, quien estaba planeando matar al Lord más temido de los 7 reinos, mientras que él mismo solo vivía de pura suerte y por lo idiota que era. Así que, al escuchar la decisión, Dan solo puso los ojos en blanco y fue a buscar su almuerzo. Ahora, rodeado de los guardias de Invernalia, sirvientes y pajes que consideraban un honor comer junto a él, Dan pensaba en la mejor forma de hacerle comprender al Lord Lechuga la diferencia entre ellos. ¿Y por qué no cualquier idiota estaba calificado para molestarlo? Y Dan interrumpió sus pensamientos, pues los dioses parecían haberle enviado una señal. Mientras comía, y escuchaba chismes, él veía a un adolescente entrar de forma silenciosa, sin que nadie lo notara, para sentarse en la mesa de al lado. Era Jon Nieve. Por ser un bastardo, lo relegaban a desaparecer frente a la familia real, no fuera a ensuciar los ojos de la reina y de sus 3 bastardos propios. Dan dejó de comer y se lavó las manos para tomar su arpa. Y Jon llegó al comedor y tomó asiento, apenas siendo notado por una sirvienta que le trajo su almuerzo. Las órdenes de Lady Catelyn Stark eran estrictas. No debía presentarse en la mesa de los Stark mientras la familia real estuviese allí. Jon apretó los dientes, pero recordó su conversación con Tyrion Lannister, la noche del banquete real, cuando salió después de que su tío Benjen no apoyara su idea de unirse a la Guardia de la Noche, y todos se rieran de él. Tyrion también había salido de la fiesta, según dijo, porque temía que Dan volviera y cantara otra de sus canciones. Jon solo había puesto los ojos en blanco, pero Tyrion le dijo algo que nunca olvidaría y Jon Nieve dijo de pronto una voz aguda. Jon hizo una mueca. Siguiendo la voz, vio cómo los guardias que comían en la mesa se hacían a un lado para mirarlo. Se sintió algo incómodo. No sabía qué quería Dan, pero sabía que ese niño había provocado varios desastres, hecho enojar a la reina y llorar a Sansa, porque su padre rompió su compromiso con el príncipe. También era perseguido por el Matarreyes, que insistía en darle una paliza porque Dan le había hecho una canción donde lo llamaba imprudente y, quizás, tonto. Nadie la conocía bien, porque la canción mencionaba a Rickard y a Brandon Stark, quienes habían muerto a manos del Rey Loco, y su padre había prohibido mencionarla. Por todo esto, Jon se preguntaba qué quería ese niño con él.
Si pretendía provocar otro alboroto, Lady Catelyn vendría a exigirle cuentas. «Jon, ¿quieres una canción?», preguntó Dan. Jon lo miró de arriba abajo. El rumor de que Dan solo hacía canciones para gente importante ya se había extendido, y eso significaba que esas palabras tenían un doble sentido. Jon se preguntó si Dan quería burlarse de él. «Dan, pensé que solo hacías canciones para gente importante», dijo Jon. Si quería llamarlo bastardo para molestarlo, Jon pensaba ponérselo fácil y que todo terminara rápido. De todas formas, él pronto se marcharía de allí. «Así es», respondió Dan, apartándose un poco de la mesa y tomando su arpa. «Solo aquellos que tienen importancia merecen una canción. Jon Nieve, te unirás a la Guardia de la Noche, pero lo que en verdad quieres es ser un héroe. Eso te convertirá en una persona muy importante y para la gente que te rodea», dijo Dan. Jon parpadeó, sorprendido. Dan asintió lentamente. La vida de la gente común, en este mundo, está en manos de sus señores y héroes. Ser un héroe implica salvar a alguien. Ganar gloria y honor sin límites. No te han mentido, Jon Nieve, y al menos no completamente. Porque la gloria y el honor son solo parte de lo que es ser un héroe. La parte más importante, y la que nadie te ha dicho, es el sacrificio que deberás hacer. Jon, siempre me he preguntado, ¿y si conocieras tu destino, tu futuro, el sacrificio y los costos, y aún decidirías ser un héroe? Preguntó Dan. Jon miró a los guardias y sirvientas. Aún no sabía si Dan le estaba haciendo una broma, pero tampoco importaba mucho. Y Dan tenía razón. Él buscaba su propio destino en la Guardia de la Noche, porque no sentía que Invernalia fuera parte de él. Simplemente asintió. Dan se rió, y Jon comprendió que, en efecto, él solo estaba jugando con él. «No sabes nada, Jon Nieve», dijo Dan con una sonrisa insinuante, como si esas palabras tuvieran algún significado especial, pero Jon nunca las había escuchado antes, así que no entendió nada. «Ni siquiera has preguntado cuál es el destino que te espera». «La verdad es que, aun siendo humano, no he logrado comprender esta parte». «¿Por qué diste semejante respuesta? ¿No escuchaste lo que te dije? ¿Crees que miento? ¿O simplemente no te importa lo que debas sacrificar para ser un héroe? ¿No has pensado que ese sacrificio podrían ser estas personas a tu alrededor?» «Jon, ¿quieres escuchar la historia de un héroe real?», preguntó Dan, pero no esperó respuesta, y tocó una cuerda de su arpa. «Llegará un día, tras un largo verano, cuando las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad extenderá sobre el mundo. En esa hora espantosa, un guerrero sacará del fuego una espada llameante. Esa espada será portadora de luz, la espada roja de los héroes, y quien la empuñe será Azor Ahai renacido, y la oscuridad huirá a su paso. Según las leyendas del lejano oriente, esto ya ha ocurrido y volverá a ocurrir, cada vez trayendo una era de oscuridad. La larga noche. Cuando la nieve cae hasta 30 metros de profundidad y el viento helado aúlla desde el norte, cuando el sol oculta su rostro durante años, y los niños nacen, viven y mueren en la oscuridad, mientras los lobos huargos se demacran y se vuelven hambrientos, y los caminantes blancos, los otros, avanzan por los bosques. Hace miles de años cayó un invierno frío, duro e interminable, inimaginable para el hombre. Llegó una noche que duró una generación, y los reyes temblaron y murieron en sus castillos, igual que los porqueros en sus chozas. Las mujeres asfixiaban a sus hijos antes de verlos morir de hambre, lloraban, y sentían que las lágrimas se les congelaban en las mejillas. En esos tiempos antiguos, un gran guerrero se alzó para combatir la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Para enfrentarse a la oscuridad, el héroe necesitaba una espada de héroe, una hoja como nunca se había visto. Así que durante 30 días y 30 noches, Azor Ahai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martillaba, plegaba y así hasta tenerla lista. Pero, al sumergirla en agua para templarla, el acero saltó en pedazos. Como era un héroe, no podía rendirse, así que empezó de nuevo. La segunda vez tardó 50 días y 50 noches, y la espada parecía aún mejor. Azor Ahai capturó un león para templar la hoja clavándola en el corazón rojo de la fiera, pero otra vez el acero se quebró. Grande fue su pesar, porque comprendió lo que debía hacer. 100 días y 100 noches trabajó en la tercera espada, y brillaba al rojo blanco en los fuegos sagrados cuando llamó a su esposa. Nisa Nisa, desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo. Ella obedeció, y Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo.
Se dice que el grito de aflicción de Nisa Nisa abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Así nació Portadora de Luz, la espada roja de los héroes. Así nació la leyenda de Azor Ahai, el último héroe. Así fue salvada la humanidad, y así volverá a suceder, porque el largo verano se acaba, y la larga noche se acerca. ¿A quién amas más, Jon? ¿Aún quieres ser un héroe? Bueno, ya me diste tu respuesta, así que aquí tienes tu canción, dijo Dan. Los dedos de Dan empezaron a moverse sobre las cuerdas. La melodía tomó forma de inmediato. Una tonada triste y melancólica. Pero lo que sorprendió a Jon fue que, cuando Dan empezó a cantar, casi al mismo tiempo que tocaba, no pronunció palabras. El sonido no era una letra, sino un tarareo que se extendía como un lamento y no, es un lamento, pensó Jon. Un lamento sostenido, sin fin, que solo se detenía para volver a empezar, más triste, más profundo. Sin esperanza, solo tristeza, arrepentimiento y melancolía. Y, aún así, hermosa y cálida, reflexiva, serena. Sin esperanza, pero no desesperada. Triste, pero consoladora. Melancólica, pero serena. Era un lamento, pero un hermoso lamento. Cuando la música terminó, Jon respiró hondo. Se sentía entumecido. No sabes nada, Jon Nieve. Mira delante de ti, ese es tu sacrificio. Y es solo el primero de ellos, porque el camino delante de ti es sangre y fuego, concluyó Dan, y se bajó de su asiento para marcharse. Ned sintió que el corazón se le detenía al escuchar, por boca de su esposa, lo que Dan había conversado con Jon y sus últimas palabras. Kat vigilaba los pasos del niño. «Ned, ¿sucedió algo?», preguntó Catelyn, y Ned apretó los dientes para calmarse. «No pasa nada», dijo él, y miró al maestre Luwin. «Maestre Luwin, dígale a Dan que pronto se organizará una ceremonia para darle su reconocimiento por la creación del papel». Tanto su esposa como el maestre Luwin lo miraron en silencio unos segundos. Era evidente que sabían que lo estaban chantajeando. Pero Ned no podía hacer nada. Él era el único en Invernalia que sabía la clase de persona que era Dan, y que no dudaría en cumplir sus amenazas si no le daban lo que quería. Y lo que quería era su reconocimiento, aunque Ned aún no sabía para qué. Solo estaba seguro de que ocurriría un desastre si Dan no lo obtenía. «Maestre Luwin, prohíbale a los sirvientes cantar esa canción», ordenó Ned. «Mi señor, creo que le está dando demasiada importancia a estas canciones». «Dan solo está jugando», dijo el maestre Luwin, como las dos últimas veces que Ned había prohibido las canciones de Dan. Ned solo podía suspirar en su corazón. Nadie entendía de lo que Dan era capaz. Pero lo que más le preocupaba a Ned era que no sabía qué era lo que Dan quería. «Maestre Luwin, dé mis instrucciones a los sirvientes», ordenó Ned, y para cambiar de tema miró a su esposa. «Kat, Robert insiste en el compromiso. Dice que Sansa y Joffrey igual pueden esperar algunos años para casarse», dijo Ned. Kat, que ya se preparaba para insistir sobre el asunto con Jon, se tragó sus palabras y se olvidó de Jon. Ned solo pudo pensar, con tristeza, que antes esta habría sido una conversación que él preferiría no tener. Y la lechuga blanda se acobardó y le dio su reconocimiento a Dan junto al rey. Dan estaba satisfecho, pero estuvo más satisfecho cuando vio a la reina zorra y a su hermano una vez más juntos. Al parecer, ellos creían que Dan ya no tenía interés en ellos solo porque se había alejado para meter en cintura a la lechuga blanda. Gracias a eso, Dan había descubierto que prestar demasiada atención a un asunto también podía arruinar sus planes. Pero ahora, 2 semanas después de la llegada de la reina zorra, ellos parecían haber sentido alguna clase de lo que Dan llamaba abstinencia suicida, y mientras Dan entretenía a los presentes en el salón de banquetes, el rey putero se fue con sus prostitutas, y la reina y su hermano se marcharon poco después. «Estoy bendecido», pensó Dan, porque esta vez su plan no solo salió bien, sino que se había adelantado. La partida del rey aún no estaba cerca, y la reina zorra ya había caído. Dan miró a sus 4 guardias de reojo. Ante la insistencia del hermano tonto en darle una paliza, el rey putero se había enojado y envió a 2 de sus caballeros para reforzar la guardia de Dan, y darle una paliza al hermano tonto si insistía en violar la orden de restricción. Ahora Dan tenía a 4 testigos que pillarían al hermano tonto y a la reina zorra con los pantalones abajo, porque Dan se preparaba para sorprenderlos, siguiendo su rastro. Y tampoco era que fuera difícil, pues habían tomado el camino a sus propias habitaciones.
Dan solo podía agradecer a los dioses por su buena fortuna y por la estupidez de la reina zorra y el hermano tonto, y Dan se estremeció con un escalofrío que le recorrió desde la punta de los pies hasta el último pelo de la cabeza. Dan detuvo su camino, y de su boca salió un vapor gélido. Se apresuró a tocarse a sí mismo, y como sospechaba, de nuevo, estaba frío. No es medianoche, pensó Dan, parpadeando. Ya había medido la hora en que su cuerpo empezaba a enfriarse, y lo había solucionado dándose un baño caliente, aunque era un baño al que las sirvientas agregaban alguna cosa que lo dejaba oliendo raro. Ellas decían que era para la fiebre al revés. Pero no era hora del baño, y su cuerpo esta vez se estaba congelando. Esto iba más allá de tener un cuerpo frío. Esta sensación, él ya la conocía. Le faltaba el aire, y sentía su cuerpo pesado y cansado. Como Dan había temido, y iba a morir. De nuevo. Mierda, no aceptaré esto. Chilló Dan en su mente, porque no podía hablar. Había luchado 5 años por una vida que de nuevo iba a perder por mero azar. Dan sentía que esta vez no podía aceptarlo, no se sentía satisfecho, no iba a aceptarlo. El hielo se extendió desde los pies de Dan, y el mundo cambió. Ahora Dan estaba en una cueva cubierta de raíces, iluminada por antorchas que hacían que las sombras bailaran y se extendieran. Frente a él, raíces de árbol que se hundían hasta el subsuelo atravesaban el cuerpo de un anciano marchito, con un ojo rojo y otro negro, más árbol que humano. Bienvenido, Dan. Creo que ya sabes por qué te he traído aquí, dijo el anciano con un tono profundo y algo misterioso. Maldito bastardo. Maldijo Dan. Dan, calma. Sé que es algo inusual y anciano, has tratado de matarme. Ya he muerto una vez, sé cómo se siente la muerte. Deja tu mierda de teatro. Reprendió Dan. Él no estaba allí por obra de este anciano, estaba allí porque ese viejo decrépito había intentado matarlo pero no pudo. Y Dan lo había seguido hasta allí. Dan se miró a sí mismo. Se veía real, pero no lo era. Era una mera proyección suya, del anciano, de esas raíces. Una ilusión. Bien, entonces no debemos fingir, dijo el viejo miserable con tono frío, mientras la cueva se cubría de escarcha y sombras de ojos dorados se apresuraban por los alrededores. Dan, no puedes matarme. Solo gastas tus fuerzas en vano, dijo el viejo. Pero Dan no estaba de acuerdo. Él ya había aprendido de este viejo y sabía que uno de los dos no podía salir vivo de este encuentro. Y Dan planeaba que fuera ese viejo. Viejo, puedo oler tu debilidad desde aquí. Ahora entiendo las mierdas que estuviste haciendo. Ahora que lo recuerdo, casi mataste al mocoso Stark para que tuvieras a un verde vidente al que manipular. Para nacer en este mundo, tuve que morir primero. La sangre de los primeros hombres también corre por mis venas. Yo soy lo que tú querías pero a la vez no, porque no soy un niño al que puedas manipular. Por eso intentas deshacerte de mí, dijo Dan con sorna. No, trato de salvar a los míos, pero tú los estás condenando a todos, Dan. Lo que hago es tratar de proteger este mundo de ti. No sabes lo que has hecho. No sabes lo que has provocado. No eres una víctima, Dan. Este mundo es tu víctima, dijo el anciano con tono de pesar. Dan aplaudió. Qué gran discurso, me he emocionado. Me suicidó para disculparme por el gran mal que he causado, dijo Dan con sorna. Viejo, deja de hablar tonterías. Reprendió. Uno de los dos va a morir en este momento, y tú ya estás en tu último aliento. Ahora me molestias y acepta tu muerte. No soy uno de esos estúpidos que ven a su asesino con el cuchillo en la mano y piensan en conceder piedad. Solo agradece que no puedo ponerte las manos encima, sentenció Dan. Pero el mundo volvió a cambiar, y él estaba en un paisaje muerto cubierto de nieve. Este es el futuro que has creado con tu egoísmo, Dan, dijo el anciano, apareciendo a su lado. Dan vio el mundo entero. Ciudades devastadas, solo muerte y frío. ¿No debería ser de noche? Preguntó Dan con curiosidad, y el anciano lo miró con ira. Viejo, no seas necio y muere de una vez. No soy un mocoso al que puedas engañar con ilusiones, y Dan se miró a sí mismo, con su cuerpo pequeño y sus manos pequeñas. Mierda, pasar tanto tiempo con esta apariencia me ha afectado la mente. Incluso aquí me veo con esta apariencia débil, se quejó Dan en su mente. Luego suspiró. Por esta razón he tratado de matarte, dijo el viejo miserable, al fin admitiendo su culpa. Por supuesto, eres un santo que se deshace del demonio, dijo Dan, preguntándose por qué simplemente no se moría, porque por más que rogara, Dan no le dejaría vivir.
Solo conseguía fastidiarlo más con su palabrería, y Dan ya sabía por qué trataba de matarlo. Al parecer, sus palabras a Jon Nieve le habían quitado su sacrificio a este anciano, y el idiota, con el cerebro lavado por historias de héroes y canciones, empezaba a replantearse sus metas. Por otro lado, si Dan lograba que atraparan a la reina zorra antes de que Bran fuera arrojado torre abajo, este viejo perdería a su segunda marioneta. La guerra sería menos desastrosa, y eso tampoco debía convenirle a este anciano, pues cuando la gente está desesperada es cuando es más fácil manipularla. Y este viejo miserable era la verdadera araña, tejiendo redes en este mundo y solo ves lo que está delante de ti, Dan, y eliges ignorar todo lo demás, dijo el viejo. Y Dan volvió a la cueva, para mirarle, unido a las raíces de árboles, que eran ancianos. Estoy muriendo, Dan. Y no por tu mano. Mi tiempo se agota. Por eso, lo que dices es falso. No pretendo usar a nadie para mi propio beneficio. Todos tenemos un destino en este mundo, y el destino de Jon Nieve y Bran Stark no es lo que yo quiero que sea, es lo que es. Pero tú lo has cambiado, condenando al resto de la humanidad en este mundo. Y no solo ellos. Arya Stark, Robert Baratheon, Tyrion, Tywin Lannister, Jaime Lannister, Daenerys Targaryen. Todos ellos tenían un destino que, de una u otra forma, conducía a la salvación de la humanidad. Pero tú, Dan, has alterado ese destino, y ahora el destino de la humanidad en este mundo es la extinción. Y Dan bostezó, aburrido. Viejo, ¿por qué te molestas en seguir hablando tonterías? Conozco este mundo, quizá mejor que tú. Los caminantes blancos son basura de ombligo. Y aunque los humanos en este mundo son unos salvajes sin muchos recursos, los caminantes blancos no son la única fuerza de influencia. Si por puro milagro matan a todo este reino de necios y salvajes, en el mar también tienen competidores. Valyria no es un cráter humeante por nada, y las criaturas allí presentes destruyeron el mayor imperio que este mundo ha visto. No creo que sean lo mismo que los caminantes blancos, que se las ven difíciles para enfrentar a nada más que hombres, dijo Dan. La indiferencia con que hablas de la vida de todo un continente de personas debería advertirte sobre el desastre que crearás, dijo el viejo. No, mis hechos hablan por mí. Soy el más grande héroe que haya nacido en este mundo. Más grande que el llamado Azor Ahai, el último héroe o cualquier caballero de brillante armadura que vaya por ahí pregonando su honor y grandeza. Lo que les he dado salvará quintillones de vidas en el futuro. La creación de la imprenta y el papel creará una nueva civilización, alejada de este mundo de mierda que tienen ahora. Cada cosa que les he dado, y lo que puedo crear en el futuro, vale tanto para la humanidad que todos deberían besar el suelo por donde piso en este mundo. Esos son los hechos. Sentenció Dan. Dan volvió a estar en otro lugar. Este viejo de mierda tenía una gran capacidad para crear ilusiones. Dan realmente se estaba cansando de esto. Dan miró a su alrededor y vio los cadáveres aplastados de los bastardos de la reina. El bastardo menor estaba en sus brazos. Por la brutalidad de la escena, era evidente que el autor de esta supuesta tragedia era el rey putero. ¿Se supone que esto es lo que causaré en este momento? Preguntó Dan. Sí, esta es una de las posibilidades, dijo el viejo, al fin admitiendo que solo creaba ilusiones. ¿Quieres ver la realidad, Dan? Preguntó el viejo. Y Dan se vio a sí mismo, en una habitación derruida. Enfrente de él, una joven de unos 12 o 13 años, con la piel pálida cubriendo sus huesos, la mirada perdida en el vacío, y las manos frías y rígidas. El niño soltó las manos agarrotadas y trató de cerrar los ojos, pero ya no podía hacerlo. Él mismo estaba en los huesos, pero se levantó, tambaleándose, se dio la vuelta y se marchó, con el rostro marcado por líneas de sal. Dan, en este momento abandonaste tu humanidad. En este momento abandonaste la vida. Fuiste indiferente al mundo. Muchas personas golpeadas por la tragedia hacen lo mismo. Olvidan lo que realmente importa, dijo el viejo. Y el pasado de Dan se mostró de nuevo, pero esta vez, era aún más joven. Un bebé en una cuna dorada, rodeado de muchas almohadas. Había una niña de piel pálida jugando con él. Personas lo rodeaban. El tiempo pasó. El niño lo tenía todo, pero después nada, y luego, de nuevo, todo y no, él lo había tomado todo de vuelta, por eso lo tenía todo. No tomaste nada, Dan. Lo perdiste todo, y nunca recuperaste nada, porque todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, es nuestra propia humanidad. Y tú la abandonaste.
Ahora tienes una segunda vida, pero persistes en dejar tu humanidad de lado y Dan se carcajeó y miró al viejo con desprecio, mientras la escena cambiaba. Esta vez, había un mocoso albino, de pelo plateado y ojos rojos, que jugaba con otra niña. El recuerdo trató de desvanecerse, pero Dan lo aferró con fuerza, y el tiempo pasó. Una sucesión de tragedias, conspiraciones y asesinatos terminó con el niño exiliado, marchito en las raíces de un árbol arciano, el pesar y el arrepentimiento cubriendo su alma, como lo habían hecho una vez con su vida. Gracias por enseñarme, dijo Dan con sinceridad. Y no abandoné mi humanidad. Yo abracé mi humanidad. Por eso pude recuperar todo lo que me quitaron. Tú, en cambio, abrazaste la mentira y la debilidad. Por eso terminaste aquí, tramando, engañando, siendo un despojo patético de tu propia existencia. Elegiste abandonar la verdad porque eras demasiado débil, y a pesar de comprenderlo, no pudiste aceptarlo. Te cegaste a ti mismo. Tu propia debilidad te condenó, y condenó a todos a tu alrededor. No lograste nada. Eres una mierda mediocre. Mira el reino por el que peleaste. Nada ha cambiado. No tienes ningún resultado. Tu existencia no vale nada, así de insignificante eres. Tu familia está en la ruina, y nada por lo que una vez luchaste es algo ahora. Pero insistes en tu estupidez, y te atreves a compararte conmigo, que en solo 5 años en este mundo ya he creado los cimientos de una civilización, y sin matar a nadie. Tus logros son la más absoluta basura frente a los míos, y aún te atreves a tratar de reprenderme. Tu descaro ciertamente está a un nivel divino, se burló Dan. Solo muere y ahórrame molestias, dijo Dan con ira. Y la cueva empezó a cubrirse de hielo. Eres una bestia, Dan. No tienes redención alguna, dijo el anciano con rabia. ¿Quieres morirte de una vez? Preguntó Dan, furioso, y la mente de Dan fue arrastrada nuevamente, pero esta vez él sintió la realidad a su alrededor. Como en la cueva, el viejo miserable lo arrastraba a otro lugar. No era una de sus ilusiones y Dan estaba en un bosque cubierto de nieve. A su alrededor habían humanoides altos, demacrados, de piel extremadamente pálida y ojos de un azul tan profundo que arde como el fuego. Los humanoides, vestían una armadura brillante que cambia de color al moverse, y portan delgadas espadas de cristal de un tono azulado. Dan había sido arrojado a una reunión de caminantes blancos. Ellos lo miraron, y Dan los miró. Por un segundo, nada pasó, pero luego, cuando el entendimiento de la situación caló en la mente de todos, Dan y los caminantes blancos se movieron al mismo tiempo. Dan, para tratar de escapar. Los caminantes blancos, para tratar de que se quedara allí. Te voy a matar, aunque sea lo último que haga en este mundo. Chilló Dan, mientras se arrastraba entre las garras del grupo de caminantes blancos, y después de maldecirlo, Dan se olvidó del viejo miserable y chilló, luchando por su propia vida, revolcándose en el suelo con desesperación. Pero de pronto descubrió que volvía a estar en Invernalia, revolcándose en la escarcha, mientras sus guardias, con manos congeladas, trataban de sacudir el hielo que se formaba sobre su cuerpo. Dan saltó y revisó sus brazos con desesperación, luego sus pies y sus piernas, pero cuando estaba a punto de suspirar de alivio, sintió su abdomen helado. Se levantó el chaleco y la túnica. Había una mano blanca grabada en la parte derecha de su abdomen. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.